Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número uno de la materia Derecho Civil de la unidad número 2, conocida como Otras concepciones históricas del derecho civil. De esta forma, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta primera cápsula? El objetivo principal va a ser que el mismo estudiante pueda analizar la evolución histórica del derecho civil, comprendiendo cómo las diferentes concepciones, desde el derecho romano, el derecho de la Edad Media, el derecho canónico y la codificación moderna de los diferentes tipos de legislaciones existentes y las perspectivas contemporáneas, han influido en la formación de las instituciones civiles actuales, como por ejemplo y grandes figuras jurídicas como la propiedad, los contratos, la familia y las sucesiones. De esta forma iremos explicando poco a poco y de manera clara y ordenada cómo el derecho civil ha cambiado a lo largo del tiempo, identificando las diferentes características más relevantes de cada etapa histórica y entendiendo por qué las instituciones que conocemos surgieron de procesos tanto sociales, políticos y jurídicos complejos. Ahora bien, estableciendo esto, vamos a empezar a establecer algunas diferencias, en este caso formales, que lamentablemente o afortunadamente estuvieron relacionados con el derecho civil a lo largo del tiempo. A lo que voy. Algo fundamental del derecho es que siempre va evolucionando conforme a las necesidades de una misma sociedad. A lo que voy. De igual forma también se aplica la misma ideología con el derecho civil. ¿Por qué? Porque algo muy interesante es conforme va cambiando la sociedad, el espacio geográfico, la historia, también se va adaptando lo que es el derecho civil. Es decir, no fue el mismo derecho civil que se aplicó, por ejemplo, en la cultura maya, azteca, romana, Edad Media, como el que actualmente utilizamos hoy en día. Es decir, se va adaptando conforme a las necesidades de una misma sociedad, por lo tanto, ha tenido diferentes tipos de etapas, algo que iremos analizando poco a poco de forma concreta, cómo es que se ha cambiado y modificado y adaptando a través de algunas etapas importantes de toda nuestra historia como sociedad y como humanidad. Ahora bien, empezando con la sociedad romana, es decir, si recordarán, en cápsulas anteriores habíamos platicado que el derecho romano estuvo contemplado principalmente en dos grandes aspectos, pero es decir, monarquía romana, república romana e imperio romano. Cada uno de estos periodos se caracterizó por cómo interpretaban justamente lo que es el derecho civil en su determinado tiempo. Es decir, recordemos que dentro de la monarquía romana, la máxima autoridad está contemplado directamente en el monarca. Sin embargo, derivado a abusos por parte de la nobleza y de la monarquía, la misma sociedad romana decidió, ¿sabes qué? Ya no podemos seguir con ese sistema que no puede solucionar nuestras necesidades como sociedad. Vamos a cambiar a un nuevo sistema, la famosa República Romana. Aquí fue el auge justamente del derecho civil. ¿Por qué? Porque se empezaron a implementar diferentes tipos de procedimientos jurisdiccionales, figuras jurídicas y legislaciones para poder reforzar este concepto del derecho civil, en el sentido de que, por ejemplo, se empezaron a codificar las primeras legislaciones contempladas en la ley de las 12 tablas, estableciendo de forma formal cómo teníamos que entender algunos procedimientos jurisdiccionales, así como figuras jurídicas relacionadas con el derecho civil. Por ejemplo, lo que es la patria potestad, lo que es la sucesión, la propiedad, lo que son los contratos, las obligaciones, etcétera. Todo empezó a surgir aquí en la República Romana y es tan eficiente, y bueno, ha sido tan eficiente que a pesar del tiempo aún se sigue utilizando y tiene un gran auge y una gran influencia en nuestro derecho civil contemporáneo en nuestro país. ¿Por qué? Porque coloquialmente y justamente nuestra profesión como abogados nació aquí en el derecho romano y justamente algunas figuras jurídicas que a pesar del tiempo aún se sigue mencionando su naturaleza dentro de nuestras codificaciones, dentro de nuestro sistema jurídico mexicano, en especial en materia civil. Ahora bien, no obstante, y lamentablemente, a pesar de que la República Romana fue bastante innovadora, lamentablemente por el paso del tiempo se fue corrompiendo y eso que influían otros factores tanto endógenos como exógenos motivando a que lamentablemente la república cae y posteriormente a eso la misma sociedad romana se pregunta,
¿Sabes qué? Ya pasamos por una monarquía romana, ya vimos que no funcionaba, perfecto. Ya pasamos por una república romana, ya vimos que con el paso del tiempo, a pesar que fue innovador y conforme a garantista de cierta forma a un Estado de Derecho, se fue corrompiendo conforme al tiempo, no nos funcionó, perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? De esta forma optaron por un nuevo modelo de gobierno conocido como el Imperio Romano. Aquí en el Imperio Romano, básicamente la máxima autoridad la tenía el emperador. Tanto es así que él empezó a crear nueva legislación y de igual forma también juzgar y dictar sentencias. Es decir, básicamente era tanto investigador, juez y parte en cualquier tipo de asunto, tanto en materia civil, familiar o materia penal. De esta forma, lamentablemente, hubo bastantes violaciones que podemos decir el día de hoy a derechos humanos. No obstante, algo interesante de este periodo del Imperio Romano es que por primera vez empieza a surgir una figura jurídica muy interesante que lo utilizamos actualmente hoy en día, la famosa apelación. Recordemos que durante esta época, por ejemplo, lo que son los ciudadanos romanos al momento que posiblemente cometían algún delito que posiblemente estaba contemplado en la tipificación, es decir, la misma legislación que emitía el emperador, posiblemente le iban a designar una pena de muerte. No obstante, el ciudadano romano tenía la facultad y el derecho, por ser ciudadano romano, de apelar ese caso ante el emperador. Es decir, el representante del emperador básicamente podía designar, ¿sabes qué? Te vamos a sentenciar a pena de muerte. No obstante, como soy ciudadano romano, en este caso tengo derechos, por lo tanto, voy a tratar de apelar a la razón del emperador, que recordemos que era la máxima autoridad en ese momento. De esta forma, podemos decir que este fue el primer antecedente a lo que actualmente conocemos como los recursos de impugnación. Es decir, un mecanismo para que te puedas defender en contra de una resolución definitiva, ya sea una sentencia interlocutoria o una sentencia definitiva, que actualmente contempla la mayoría de los sistemas, es decir, la mayoría de las ramas del derecho, que actualmente contempla nuestro sistema jurídico actual, en la cual te puedas defender en contra de que, por ejemplo, no estás de acuerdo con la interpretación que te está dando la decisión que se ha tomado directamente lo que es el órgano jurisdiccional. Sin embargo, su antecedente lo podemos mencionar en el Imperio Romano. No obstante, y como se podrán haber dado cuenta, lamentablemente el Imperio Romano no pudo resolver las mismas necesidades de la misma sociedad. ¿Por qué? Porque lamentablemente se concentraba todo el poder, tanto legislativo, ejecutivo y judicial, directamente en el emperador. Por esa razón y otros factores, cae el Imperio Romano. No obstante, ¿qué fue lo que sucedió posteriormente a eso? En este momento de la historia de nuestra historia como sociedad, como historia de la humanidad, empieza lo que es la Edad Media. Es decir, de cierta forma podemos decir que retrocedemos un poco en cuanto a ciencias jurídicas. Tanto es así que pasamos tanto de una monarquía, república, imperio romano, a un estado feudal, a un sistema feudal, en el cual básicamente se depende directamente de señores, es decir, de la nobleza y de vasallos. De igual forma también aquí lo interesante es que lamentablemente cada región empieza a optar por sus costumbres, es decir, se ve fortaleciendo lo que es el derecho consuetudinario. Es decir, en base a las costumbres de un determinado pueblo, es como se va a interpretar lo que es el derecho, como se va a interpretar la misma legislación, la ley. Y de igual forma también algo interesante de aquí es que gana mucho auge lo que es el derecho canónico de la iglesia. ¿Por qué? Porque recordemos que el derecho canónico básicamente es la rama del derecho que nos va a establecer cómo es que se va a organizar e interpretar el derecho que rige directamente la Iglesia Católica. Es decir, de esta forma, la Iglesia Católica adquiere una gran relevancia directamente en este periodo del tiempo. ¿Por qué? Porque es la institución más organizada y más fuerte de este momento de la historia. Tanto es así que gracias al derecho canónico y a la Iglesia Católica, que tuvo una gran influencia en lo que es en Europa, durante esa época del tiempo empieza a regular lo que es el matrimonio, la filiación, las sucesiones, etcétera. Y de igual forma también estableciendo tribunales eclesiásticos para poder resolver cualquier tipo de controversia relacionado tanto a la fe como cualquier tipo de situación como el matrimonio, la filiación o la sucesión. De igual forma también con relación a la buena fe y a la protección de la familia. Es decir, de cierta forma y lamentablemente dejamos de lado lo que es el derecho romano surgido en la República, básicamente lo debilitamos y optamos por un
de cierta forma, un derecho consuetudinario combinado con un derecho canónico para poder regular lo que es la tramitación de asuntos, ya sea en materia civil, familiar, en materia penal también, en la vida cotidiana de los ciudadanos de la Edad Media. Y de igual forma también algo interesante de este aspecto es que, por ejemplo, si un determinado pueblito tenía una costumbre de cómo celebrar un contrato, lamentablemente cada pueblo tenía sus determinadas costumbres para poder celebrar esos determinados contratos, lo cual lamentablemente como tal no generaba una certeza jurídica, a menos de que lo estableciera directamente la iglesia. Es decir, en este caso tenía un gran auge directamente lo que es el derecho canónico. Ahora bien, algo interesante durante este periodo de tiempo es que, por ejemplo, con el surgimiento de los nuevos estados nacionales, empezó la centralización. Es decir, el de hecho se puede, de cierta forma, se vuelve un poquito más laico y empieza a separarse el control de la iglesia, se empieza a limitar el control de la iglesia y de igual forma también empieza a haber más participación jurista profesional al momento de que se empiezan a crear nuevas legislaciones. Es decir, posiblemente en este caso podemos interpretarlo actualmente de que retrocedemos con la caída de la República Romana, pero sin embargo, después de que empiezan con los estados nacionales, volvemos a avanzar nuevamente. Tanto es así que durante esta época del tiempo empiezan a surgir dos corrientes muy interesantes dentro del derecho: el derecho naturalista y el derecho positivista. El derecho naturalista básicamente nos establece que antes de establecer una legislación, una norma general de carácter coercitivo para que todas las personas dentro de la sociedad la tengan que cumplir, tenemos que respetar lo que es la libertad, la igualdad y la dignidad como seres humanos. No obstante, a la par empieza a surgir otra corriente, el conocido positivismo, derecho positivista. Esta corriente del derecho básicamente nos establece que no, no es así. No se tiene que respetar el naturalismo. Al contrario, si una legislación pasó por un procedimiento adecuado para aprobarse, se tiene que respetar en todo momento esta legislación. Punto final. Por lo tanto, se tiene que asegurar una certeza jurídica. Es decir, si el Estado prohíbe posiblemente el tráfico de alguna sustancia psicotrópica, se tiene que respetar, punto final. Por lo tanto, si se dan cuenta, cada una de estas corrientes de cierta forma empiezan a chocar. Por lo tanto, por ejemplo, a lo que voy. Si, por ejemplo, el jus naturalista menciona que tiene que respetar la dignidad humana, un ejemplo, imaginemos que en un estado hipotético de repente deciden reformar posiblemente la ley de inmigración y establecer, ¿sabes qué? A partir de este preciso momento, cualquier tipo de familia, persona que auxilie a un migrante y posiblemente le auxilie dándole comida, agua, hospedaje, va a ser un delito, punto final. El jus positivo nos hace, si ya se aprobó esa legislación, se tiene que respetar, aunque posiblemente esté en contra de la moral, de la dignidad humana, en contra de la ética, se tiene que respetar. No obstante, el naturalismo establece, si bien es cierto, se tiene que respetar esta legislación, esta norma, pero aún así se tiene que respetar en todo momento la dignidad humana, nuestra ética, nuestra moral. En ese caso, el naturalismo, el derecho naturalista, permite que, si bien es cierto, tu legislación prohíbe dicho acto, aún así, mi ética, mi moral lo permite. Por lo tanto, si yo considero que es correcto y justo brindar auxilio, posiblemente brindarle un vaso de agua a esta familia, a pesar de que son migrantes, lo voy a hacer. Por esta razón, de esta forma, empezamos a analizar el derecho no solamente con una ciencia jurídica, tanto técnica y científica, de forma jurística, es decir, que resuelve las necesidades de la misma sociedad, sino la empezamos a ver desde estos dos grandes aspectos para podernos preguntar, entonces, ¿quién tiene la razón? ¿A quién le hago caso? ¿Al positivismo o al naturalismo? Ahora bien, algo interesante es que actualmente nuestro sistema jurídico mexicano tiene muchos tintes positivistas. Tanto es así que lo establecido en esta legislación se tiene que cumplir y punto final. No es tanto así como, por ejemplo, países como Estados Unidos de Norteamérica tienen un tinte más naturalismo. Es decir, ellos van más encaminados a las emociones y justamente al apego emocional, no tanto así como en nuestro país. Ahora bien, algo también muy interesante que modificó al derecho civil fue al momento en que empezó el movimiento de la codificación legislativa. Es decir,
A raíz de la influencia tanto del naturalismo, el positivismo y el pensamiento lucista, se empezó a decir, ¿sabes qué? Nuestras legislaciones no pueden estar dispersas, hay que concentrarlas, hay que establecer un solo código, una legislación para poder regular el comportamiento de nuestros ciudadanos. No puede ser posible que cada pueblito tenga sus propias reglas, sus propias costumbres, no, tenemos que crear o en este caso integrar todas esas costumbres, todas esas normas en una legislación la cual podamos consultar todos los ciudadanos y se tenga que respetar por todos los ciudadanos, todas las personas que integran a una nación. De esta forma, de igual forma, empieza lo que es la codificación legislativa. Es decir, empezamos a reunir todos estos textos legislativos y jurídicos de forma ordenada, clara y de forma accesible. Es decir, reemplazando de cierta forma lo que es la costumbre dispersa y agrupando todas estas legislaciones en un código, por ejemplo, en un código civil. De esta forma, generando una certeza jurídica y respaldando y de cierta forma modernizando lo que es el derecho civil. Ahora bien, algo también muy interesante es que justamente este movimiento de codificación adquiere mayor auge con el famoso Código Civil Napoleónico. ¿Por qué? Porque con este Código Civil Napoleónico justamente se refuerza esta ideología. Es decir, con este Código Civil francés de 1804 justamente se reorganiza todo el derecho civil en materia de derecho civil en el cual se empiezan a agrupar las diferentes normas, figuras jurídicas y legislaciones en materia civil, es decir, de forma ordenada, estableciéndolo de cierta forma por temas, por temarios, por ejemplo, derechos de las personas, de bienes, etcétera. Tanto fue así y tan eficiente fue que, por ejemplo, a raíz de este Código Civil francés de 1804, en el cual reforzó la codificación de la legislación en materia civil, otras naciones de Europa lo empezaron a imitar y tanto fue su éxito que incluso también países en América Latina, incluyendo nuestro país, lo empezaron a imitar. ¿Por qué? Porque gracias a esta ideología pasamos de tener diferentes tipos de legislaciones dispersas, costumbres dispersas que posiblemente no se encontraban descritas, a una legislación en la cual ya contempla posiblemente esta costumbre, esta norma, esta regla, que posiblemente anteriormente se encontraba dispersa, ya en una sola legislación, la cual todas las personas de nuestra nación la puede consultar y sabe cómo se entiende y de cierta forma se tiene que respetar en toda nuestra nación, generando de esta forma una certeza jurídica un poquito más concreta y más grande. Y de forma también, de esta forma, el derecho civil también se va entendiendo desde una perspectiva tanto social y centrada en los derechos humanos. Ahora bien, algo también interesante del derecho civil y desde un aspecto contemporáneo es que, por ejemplo, el derecho civil ya no solamente se ve como, por ejemplo, como se estaba analizando en la República Romana, en la Edad Media, etcétera. Actualmente también ya se considera que, por ejemplo, el derecho civil tiene que estar en armonía y respetando en todo momento lo que son los derechos humanos. Y de igual forma también para generar una certeza jurídica mayor, por ejemplo, los contratos que se celebran actualmente tienen que estar bajo los principios de equidad, buena fe y protección al consumidor. Y tanto es así que, por ejemplo, en el derecho civil, también se tienen que proteger a los grupos vulnerables, es decir, con perspectiva de género y de igual forma también con el interés superior de la niñez. Tanto es así que, por ejemplo, si el órgano jurisdiccional detecta que están involucrados algún menor de edad, algún niño, niña menor de 18 años, tiene que poner por encima de los intereses de ambas partes, tanto de la parte activa como de la parte demandada, sus intereses para asegurar, por ejemplo, su alimentación, su educación, etcétera. Y de igual forma, también si, por ejemplo, detecta que posiblemente por la situación de alguna de las partes, es decir, por sus condiciones, se encuentra en estado de vulnerabilidad o posiblemente no se encuentra en un estado de igualdad procesal, también tiene que implementar los mecanismos necesarios para garantizar que ambas partes se encuentren en condiciones de igualdad procesal. Pero todo esto, gracias a todos los movimientos, tanto en materia civil, materia familiar, penal, que han surgido a través de la historia, tanto en materia jurídica como también a nivel tanto social como político. Es decir,
Recordemos todos los antecedentes que pasaron tanto en el Imperio Romano, República Romana, monarquía romana, en lo que sucedió en la Edad Media, en lo que sucedió en la Revolución Francesa, etcétera. Todo eso con el objetivo de poder garantizar que el derecho civil evolucionara para poder garantizar y resolver las necesidades actuales de nuestra misma sociedad. Ahora bien, hasta aquí sería esta cápsula. Les agradezco mucho su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula.